Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Ya pongo la cámara. Hola, Florencia, buenas tardes. Voy a chequear un segundito la configuración de mi máquina porque no sé, el video no se ve muy bien. De todos modos, si me escuchan bien, no hay problema. ¿Listo? Bueno. Bueno, tengo entendido que lo que tiene que ver con el examen ya bastante se avanzó, ¿verdad? Que hablaron con Estela, ella ya les puso en el WhatsApp cómo va a ser el examen. Así que, y si hubiese algún impedimento de algún alumno, bueno, lo hablan con ella, ya creo que lo puso así en el WhatsApp. Sí, sí. Así que venimos bien. Hoy vamos a ver, hoy la clase la voy a tener que reducir hasta las 18 horas, así que voy a ser más concreta. A veces no me viene mal ponerme el límite. El cronograma habla de la parte general de la clasificación de obligaciones y después un tema importantísimo que es el de la clasificación de las obligaciones de dar cosas ciertas. Entonces lo que voy a hacer es una breve aproximación al tema de las clasificaciones en general para después concentrarme en esta clasificación puntual que es la de obligaciones de dar cosas ciertas. Cuando nosotros hablamos para poder clasificar, es necesario que primero tengamos en cuenta qué implica clasificar. Para poder clasificar es necesario que identifiquemos ciertas características o cualidades que va a tener aquello, el objeto que queremos clasificar, de manera tal de que después a partir de esas cualidades o características podamos compararlos con otros objetos. Y es por eso que cuando tenemos que clasificar obligaciones, seguramente vamos a encontrar muchas obligaciones y muchas clasificaciones de obligaciones porque estamos teniendo en cuenta distintos aspectos de la obligación, que nos permite, diríamos, compararlas, diferenciarlas, distinguirlas unas de las otras. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar de nuestra obligación al elemento sujetos, seguramente una característica que voy a tener que analizar es si esta obligación que voy a estudiar tiene objetos singulares o pluralidad de sujetos, sujetos, dije. Entonces, si yo tengo obligaciones con sujetos singulares, voy a tener justamente obligaciones en las cuales el acreedor tiene derecho a reclamar y a recibir la totalidad de la prestación, mientras que el deudor, por supuesto, va a estar obligado a cancelar también el 100% de la obligación. ¿Por qué? Porque tenemos un solo acreedor y un solo deudor. En cambio, si miro si mi obligación tiene pluralidad de sujetos, ahí el tema del abanico se abre un poco más. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener que mirar es si esta pluralidad de sujetos responden todos de la misma manera o no. Entonces ahí ya empieza a abrirse el abanico y empiezo a tener a las obligaciones simplemente mancomunadas y a las obligaciones solidarias. Ambas tienen sujeto múltiple, pero la manera de responder es distinta. Entonces, con esto lo que les quiero demostrar es que
al clasificar, uno lo que tiene que mirar es aquello que vamos a tener como referencia para trabajar en nuestra clasificación. Desde otro ejemplo, si lo que voy a mirar no son los sujetos, sino el objeto de la obligación, ahí se me presentan otras preguntas. Por ejemplo, si el objeto que tengo que entregar, o que el objeto que es de nuestra obligación, es pasible de poder ser fraccionado o no. Si ese objeto es pasible de poder ser fraccionado y al acreedor no se le altera el interés en recibirlo, entonces estoy ante una obligación de objeto cuyo objeto es divisible. Ahora bien, esta cuestión del objeto divisible está directamente relacionado también con la pluralidad de sujetos. ¿Por qué? Porque si no tiene sentido hablar de una obligación de objeto divisible o indivisible si tengo un único deudor. Porque el deudor tiene que entregar la totalidad de aquello a lo que se ha obligado. Pero esa distinción empieza a tener relevancia cuando tengo pluralidad de deudores. Y así me encuentro con muchas clases de obligaciones. ¿Por qué? Porque estoy mirando aspectos diferentes de la obligación. Acá ya les mostré dos aspectos, los sujetos y el objeto. Por ejemplo, la que vamos a ver ahora, ustedes ven que cuando hablamos de obligaciones tenemos muchas clasificaciones. Acá tengo otra posibilidad. Por ejemplo, si consideramos las facultades que tenga en principio el acreedor para poder seleccionar al momento del pago aquello con lo que el deudor tiene que pagar, cuando tengo la posibilidad de darle al deudor varias alternativas, ahí se me van a presentar algunas distintas posibilidades de resolverlo. Una en la cual, al momento de pactar la obligación, dejamos tres alternativas, o sea que yo les entregue un sombrero, un paraguas o una cartera. O puede ser que esa elección la haga el acreedor al momento del pago, que esa elección la pueda hacer el deudor al momento del pago, ¿sí? O la formulación de la obligación puede ser diferente. La formulación de la obligación puede ser que yo entregue la cartera, o en defecto de la cartera pueda entregar el paraguas, o, no sé, o este libro que tengo a mi lado. Entonces ahí ya tengo una formulación distinta, porque tengo una prestación que es predominante, que es la de recibir la cartera. Bueno, estas distintas maneras de formular, y acá no estoy ni en los sujetos, ni estoy en un poquito en el objeto, pero estoy más mirando la prestación. Y acá me aparecen otras posibilidades, y ahí lo vamos a encontrar a las obligaciones alternativas y a las obligaciones facultativas. Después tenemos clasificaciones que tienen que ver con la especial naturaleza del objeto. Y ahí es donde la predominante es la obligación de dar sumas de dinero. ¿Por qué? Porque justamente el dinero como cosa jurídica tiene tantas particularidades y tantas características que la distinguen, que amerita una clasificación por sí misma. Entonces ahí tenemos que el dinero da lugar, cuando ese dinero es objeto de la prestación, a una clasificación particular. Acá ya, como les he mencionado, 4 o 5. Así funciona el régimen de clasificación. Hoy vamos a hablar de una que también es muy importante, que juega en nuestra vida cotidiana de manera constante, que también tiene que ver con la especial naturaleza del objeto, que es la clasificación de las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Cuándo tengo este tipo de obligación? En realidad, no es lo mismo la obligación de dar que la obligación de dar cosas ciertas. Podríamos decir, la obligación de dar cosas ciertas es una especie
dentro del género obligaciones de dar. ¿Cuándo voy a tener una obligación de dar cosas ciertas? Cuando deudor y acreedor pactan en una obligación la entrega de una cosa cierta y determinada desde el inicio de la obligación. O sea, lo que hace a la cosa cierta es que se sepa al momento del nacimiento de la obligación la cosa que se va a entregar o que se tiene que entregar. ¿Mm? De ahí, diríamos, la cualidad cierta. Entonces, la certeza se juzga al momento del nacimiento de la obligación. Si yo tengo que vender un lote de terreno, las partes lo van a pactar en el boleto de compra-venta y en ese momento yo, vendedora, me comprometo a la entrega de esa cosa cierta. ¿Sí? Ahora bien, respecto de la cosa cierta, se presentan 4 modalidades. ¿Por qué? Porque lo que se tiene en cuenta es la finalidad para la creación de esta obligación. Y vamos a tener 4 finalidades, 2 de las cuales las estudiamos aquí en esta materia, y las otras 2 se estudian en otras 2. Ahora van a ver, se van a dar cuenta enseguida. Tenemos, ven, quiero mostrar una cosa. Básicamente hay 4 finalidades. La primera es la obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales. Esa la vamos a estudiar nosotros aquí. La segunda es la obligación de dar cosas ciertas para transferir el uso. La tercera es la obligación de dar cosas ciertas para transferir la tenencia. Y la cuarta es la obligación de dar cosas ciertas para restituir a su dueño. Cuando nosotros hablamos de una obligación de dar cosas ciertas para transferir el uso, estamos hablando de una obligación que se materializa generalmente en el contrato de usufructo. Y por eso ustedes lo van a ver en otra materia. Cuando la finalidad es transferir la tenencia, esto lo vemos cuando se regula el contrato de locación, porque allí es donde se transfiere la tenencia. Y acá, perdón, me corrijo. Cuando hablamos de usufructo lo vamos a ver en derechos reales. ¿Mm? Y tenencia lo van a ver, la transmisión de la tenencia lo van a ver cuando se estudia el contrato de locación. Los 2 que nos quedan, que son los que vemos aquí, es la obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, y especialmente el derecho real de dominio, y el cuarto, que sería la constitución de una obligación de dar cosas ciertas para restituírsela a su dueño. El usufructo no es un contrato, es un derecho real. Entonces tenemos, usufructo lo ven en reales, tenencia lo ven en contratos. Los 2 que nos quedan los vemos aquí. ¿Dónde lo tenemos regulado, chicos? Lo tenemos a partir del artículo 746 y hasta el 761.
pero les tengo que después que mencionar unos artículos importantes que están en el título de los derechos reales. Hay un par de aspectos que aplican a todas nuestras obligaciones independientemente de cuál sea la finalidad. O sea, que aplican en nuestro caso para las dos finalidades, tanto para la de constituir derechos reales como para la de restituir a su dueño. El primer tema importante es el que en ambos casos, como estamos ante una obligación de dar cosa cierta, debe saberse desde el inicio de la obligación cuál es la cosa cierta que se tiene que entregar. Si no, no estoy ante una obligación de dar cosa cierta. Y la segunda cuestión muy importante tiene que ver con lo que plantea el artículo 746, que son los deberes del deudor de una cosa cierta. Esos deberes del deudor aplican para todos los tipos de obligaciones de esta categoría. ¿Cuáles son los deberes del deudor? Primero, se llama de conservación de la cosa. La tiene que conservar en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, ¿sí? Y la otra es de disponibilidad de la cosa. Dice el artículo, tiene que entregarla con sus accesorios. O sea, al primer requerimiento tiene que ser entregada la cosa. Entonces, el deudor tiene que conservar y mantener la cosa y disponerla cuando el acreedor se lo exige. Artículo 746. Ahora bien, vamos a ver particularmente, vamos a hablar respecto de las obligaciones que son para transferir el derecho, para constituir derechos reales, perdón. Pero aquí tengo que hacer un poquito de historia, porque es casi que les diría que es lo más importante de la clase. Para que podamos saber bajo qué principios está establecido nuestro régimen del Código Civil y Comercial, es importante hacer un poco de historia respecto de los distintos sistemas que se fueron creando a lo largo del derecho para justamente poder constituir derechos reales. Y parece mentira, pero me tengo que ir hasta el derecho romano. ¿Por qué? Porque existe un par de palabras fundamentales que rigen hasta hoy tienen vigencia, que son la palabra tradición y la palabra publicidad. Y esto viene en gran medida del derecho romano. ¿Qué ocurría en Roma? Cuando se quería, por ejemplo, transferir el dominio de una cosa. Los romanos, que tenían mucha sabiduría y también en la misma medida mucho pragmatismo, habían ideado un mecanismo por el cual se realizaba un acto con muchas solemnidades y rituales en un lugar público. Ese lugar público podía ser una suerte de plaza, lo llamaríamos hoy, donde una persona, Ticio, le entregaba a Cayo una cosa y en realidad ese ritual que se llevaba adelante se realizaba ante otra persona que oficiaba de testigo y había como una suerte de rituales porque ese testigo o ese actor del sistema romano utilizaba lo que se llamaba libre pens, que es una suerte de balanza. Ahora, ¿por qué se hacía todo esto? Esta actuación pública con rituales y formalidades que debían cumplirse ¿para qué? Para que se dé por conocido que Ticio le había entregado la cosa a Cayo, ¿sí? Por ejemplo, que se la había vendido. Ahora, ¿por qué era importante hacer esto? Esto era importante porque los romanos tenían en claro que para que existiese seguridad respecto de esta transacción, era importante que fuese conocida, pero conocida por quiénes? Conocida por los demás, por la comunidad. ¿Y con esto qué se evitaba? Con esto se evitaba que Ticio, por ejemplo, después le vendiera o le prometiera la misma cosa a otro, a Augusto. ¿Y por qué? Y porque Augusto ya sabía que la cosa le había sido vendida a Cayo. De aquí la importancia de la publicidad como concepto que después tiene gran relevancia jurídica.
para pasarles en limpio. ¿Qué se hacía en el derecho romano? Lo que se hacía en el derecho romano era este acto público en el cual aquel que vendía le entregaba la cosa al que la recibía, ¿sí? Y esta entrega material y efectiva de la cosa, con ánimo de transferir el dominio, era lo que llamamos tradición. Entonces, se juzgaba operada la tradición, pero a esta tradición le sumábamos que se hacía en un lugar público con rituales, con formalidades que tenían carácter de solemne, de manera tal de que lo pudiese conocer toda la comunidad. ¿Mm? Así entonces, esta tradición era la que daba lugar o la que perfeccionaba la transmisión de la cosa cierta y la constitución del derecho real. En Roma, ¿sí? Ahora bien, esto funcionaba en comunidades pequeñas. ¿Por qué? Porque se conocían todos, ¿sí? Y todos sabían lo que le pasaba al otro o a los otros. Este sistema comienza a flaquear cuando las comunidades no son pequeñas y la publicidad no resulta eficaz o no se puede garantizar a través de este mecanismo. Así es como empezaron a hablar, se empezó a hablar respecto de dos sistemas. Uno que se llama declarativo y el otro constitutivo. El sistema declarativo es el que en su momento se adoptó en el derecho francés. ¿Y qué planteaba el derecho francés? El derecho francés decía que con el solo consenso de las partes quedaba perfeccionada la constitución del derecho real. Con la sola manifestación de la voluntad común, por supuesto. Ahora, este sistema declarativo, Vélez lo criticó muchísimo. ¿Por qué Vélez Sarsfield lo criticó tanto? Porque él decía, es un sistema que es muy vulnerable a los comportamientos de mala fe de las personas. ¿Por qué? Porque me puedo encontrar con una persona dueña de una cosa, pero con escasa de principios, que se la promete a 5 personas, ¿sí? Y declara con estas 5 personas que se la ha vendido. No se la entregó a ninguno, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Para Vélez, este era un mecanismo que lo que podía aportar solo podía contribuir a una mayor inseguridad jurídica, y decía, pueden ser grandes los pleitos a darse por este tipo de sistema. ¿Mm? Así entonces, en nuestro Código Civil no se adopta el sistema declarativo. De hecho, y también lo menciona Vélez Sarsfield, él dice, mejor demostración de que fracasa o de que no es bueno, no es admisible el sistema declarativo, es que el propio Código Civil francés modificó después el sistema del solo consenso. ¿Cuándo lo modifica? Lo modifica, por ejemplo, para la constitución del derecho real de hipoteca. El derecho real de hipoteca, que es un derecho real de garantía, por ejemplo, yo necesito solicitar un préstamo, me prestan el dinero, pero aquel que me presta, mi acreedor, para garantizarse con más potencia que le voy a pagar, toma en garantía un bien inmueble de mi propiedad. Entonces, ¿yo qué hago? Inscribo un derecho real de hipoteca sobre mi inmueble. Si no pago, mi acreedor me va a ejecutar la hipoteca y me va a subastar el bien. Por eso es un derecho real, porque grava la cosa, de garantía.
que se aplica sobre un bien inmueble. Si fuese un bien mueble, por ejemplo un auto, no se habla de garantía hipotecaria, se habla de prenda. Los autos se prendan, las casas se hipotecan. Ahora bien, ¿qué hizo el código francés? El código, creo que con el código francés, con Napoleón, a posteriori de su sanción, se genera para las hipotecas un registro. Con lo cual, aquí revierte la idea del que el solo consentimiento o la sola manifestación de voluntad de las partes alcanza para constituir el derecho real, en este caso de hipoteca. No era suficiente. Había que ir e inscribirlo en este registro. Y aquel que estuviese inscrito primero era el que tenía prioridad. Así entonces van apareciendo dos sistemas. El declarativo, por el cual la transmisión o la constitución del derecho real quedaba operada con la declaración de las partes, si quieren, derecho francés en su origen, y el que en realidad tenemos y que nos rige en la actualidad, por el cual tenemos dos situaciones. Entre las partes, los acuerdos o la obligación produce efectos. Si yo suscribo un boleto de compraventa por el cual me comprometo a vender el lote de terreno y recibo un 20% del precio y el otro 80% lo voy a recibir dentro de un mes, yo en ese boleto de compraventa estoy contrayendo obligaciones. Y a su vez, aquel que me compra el lote también se está obligando. Se está obligando a que dentro de 30 días me tiene que pagar el 80%. ¿Sí? Si no me lo paga, ahí ¿qué aparecen? Aparece el manual de herramientas que nos da el Código Civil cuando tenemos los efectos de las obligaciones. Entonces, respecto de las partes, lo obligado tiene consecuencias jurídicas. ¿Sí? Por eso el doctor Alterini hace una muy buena distinción cuando decía que en materia de este tema tenemos el derecho a la cosa y el derecho sobre la cosa. El derecho a la cosa me lo da el derecho de las obligaciones. Típico caso es, por ejemplo, lo acordado por las partes en un boleto de compraventa. Tengo derecho a la cosa, aquel que lo adquiere. Mientras que el derecho sobre la cosa ya es el derecho real, que se ejerce una vez que se detenta el derecho real. ¿Y cuándo se perfecciona el derecho real? Aquí, en el caso que les estoy dando, lo que tenemos es una persona que vende un lote a quien se lo compra, ¿no? Hay un boleto de compraventa, o sea, lo que hay son obligaciones pactadas. Bien, aquí todo lo que juega en el derecho de las obligaciones. Y todo lo que estamos pactando entra aquí, en el parágrafo segundo, obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales. Porque son para constituir el derecho real, en este caso de dominio. Para constituirlo. Ahora, una vez que, en mi caso yo vendedora del lote, voy a la escribanía con el comprador y firmamos la escritura traslativa de dominio, ambas partes ante el escribano firmamos la escritura, se van a producir otras situaciones. Firmamos la escritura, el escribano ¿qué va a hacer? El escribano, que previo a eso tuvo que hacer todos los actos
que corresponden a su profesión y de control previos, se suscribe la escritura y ¿a dónde la va a mandar? Va a mandar el testimonio a La Plata. Digo, ¿por qué La Plata? Porque está el registro, o sea, esto va a terminar inscripto en el registro de la propiedad inmueble. ¿Y qué consecuencia produce que se inscriba la operación de compra-venta en el registro de la propiedad inmueble? Va a producir que todo aquel habitante, persona que quiera verificar quién es el titular dominial de ese lote, va a saber que ya no es Raquel Pioletti, que es Juan Pérez, aquel que me lo compró. ¿Para qué sirve esto? Para dos grandes cosas. La primera es para, volviendo al derecho romano, que les mencioné al principio, es para cumplir. ¿Cómo, Angélica? Para darle publicidad, para que todos sepan que... Aquella publicidad que antes en Roma se la daban con el acto en la plaza pública, con el librepens, con los rituales y demás, eso hoy no lo podemos hacer, es inviable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la inscripción declarativa de dominio, traslativa, que la hacemos, que se hace al realizarse la inscripción registral. Eso por un lado, por eso es que los derechos reales se ejercen erga omnes, contra todos y hacia todos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de publicidad se da de esta manera. Ahora bien, respecto del que me compró, el que me compró ya le asisten derechos a partir del momento que se suscribe la escritura, ¿sí? Porque esta publicidad que la da la registración, en el registro, es hacia terceros, pero no es en las partes. Vamos viendo acá ciertas distinciones en los momentos. Esto, si tienen dudas, pregúntenme, porque reconozco que no es sencillo el tema. Sí, ahora vamos a ver, porque acá Victoria me dice que hubo modificaciones en derechos sobre cosas muebles, dado que el derecho se constituye entre partes por el solo consentimiento y por tradición respecto a terceros. Esto es así, ahora vamos a ver, porque acá tenemos que hacer dos distinciones, tres. Una respecto de los inmuebles, que los inmuebles por esencia son registrables, y después respecto de los muebles. Respecto de los muebles hay dos regímenes. Uno que es respecto de los bienes muebles registrables. Ejemplo, hay varios regímenes de muebles registrables. Los automóviles, las aeronaves, las motocicletas, las embarcaciones, o sea, ese tipo de bienes que son muebles son registrables. Generalmente es por su importancia económica, las seguridades que tienen que tener, el evitar generar situaciones, diríamos, de adulteración de los mismos. Entonces, ahí como ven tengo bienes inmuebles que son registrables y bienes muebles registrables. Y después tenemos una tercera categoría que es la de los bienes muebles no registrables. ¿Sí? Muebles no registrables, que podría ser un mueble doméstico de la casa, ¿sí? Cosas que se encuentran en la vía pública, ¿sí? E incluso hay algunas particularidades en torno a ciertos bienes muebles que no son registrables, pero que tienen alguna situación en particular, como podría ser, por ejemplo, los tesoros, aquello que se guarda o que aparece y que puede tener algún valor. Pero me interesaba primero mostrarles esto. Tengo dos grandes sistemas, entonces, en materia de constitución de derechos reales. El sistema declarativo y el sistema traslativo.
En el sistema declarativo, lo que perfecciona a la constitución del derecho real es el acuerdo de las partes, la voluntad de las partes. Como decían los franceses, el solo consentimiento. En el sistema traslativo, lo que perfecciona es entre las partes la tradición y hacia los terceros lo que perfecciona es la inscripción, porque requiere la publicidad. Como principio general, ¿eh? Hay dos sistemas más actualmente vigentes que son, diríamos, un poco alejados de nuestra idiosincrasia, porque responden a sistemas jurídicos distintos. Uno es el sistema alemán y otro es el sistema Torrens, que es un sistema que creo que es el sistema australiano de registración. Sí. En el sistema alemán es un sistema por el cual, no les digo que es un mix, pero no se pide ningún tipo de tradición. Es un sistema en el cual las partes manifiestan su declaración de voluntad, que yo le vendo a Juan, y que entonces yo le transfiero a Juan, pero esa manifestación, las partes tenemos que concurrir a una oficina del Estado en el cual se va a inscribir esa declaración de voluntad. A eso, esa inscripción se la denomina acto abstracto de enajenación. ¿Por qué acto abstracto? Porque en realidad no se pide ni se verifica que yo le haya entregado la cosa a Juan. ¿Sí? Lo que hace el funcionario de esa oficina es verificar que la cosa objeto de la transmisión efectivamente era mía. Hecho verificado eso y anotado este acuerdo de voluntades que va a dar lugar al acto abstracto de enajenación, se confirma o se consolida la constitución del derecho real. Ahora, esto funciona en el sistema alemán, donde si hay una falla del sistema, por ejemplo, no verifican adecuadamente y la cosa no era mía porque yo ya se la había vendido a otro, el Estado asume responsabilidad por el error. Es un sistema netamente objetivo, pero que es muy lejano a nuestra idiosincrasia. Y después el sistema Torrens tiene también mucha semejanza con el sistema alemán. Tiene algunas particularidades, pero no deja de ser un sistema donde también la transmisión, la constitución del derecho real se produce sin necesidad de requerir la tradición de la cosa. Visto esto, vamos a ver qué nos dice entonces nuestro código. El primer artículo fundamental es el artículo 750. ¿Por qué? Y ese es un artículo, obviamente, que proviene de la idea de Vélez Sarsfield, ¿no? Que era un romanista. Dice, tradición. El acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. ¿Qué significa esto? Que por principio general, entre las partes, el acreedor a la entrega de la cosa recién adquiere su derecho real sobre la cosa a partir de que se le hizo la tradición. Vuelvo a repetir, ¿qué significa la tradición? La tradición es la entrega material y efectiva de la cosa con ánimo de transferir el derecho real de dominio. No alcanza con que yo entregue la cosa. Es necesario que yo, transmitente, quiera transferir el dominio de la cosa.
No es suficiente con que yo, no sé, le presto tal elemento a un amigo mío. No. Eso es la mera entrega, pero la tradición implica esta otra cualidad, que tenga el animus para poder justamente hacer entrega del dominio de esa cosa. Si no, no hay tradición. ¿Mm? Pero después que tengo esto, nos tenemos que ir al 756. ¿Por qué? Pues les dije, regla general la tradición entre las partes. Pero después, 756. Si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho. Y ahí tenemos distintos órdenes de prelación. Antes de ir a los órdenes de prelación, les voy a aclarar una cosa. Este artículo aplica para los inmuebles, pero dice, si hay varios acreedores que reclaman la misma cosa, o sea, acá se presenta la situación que le preocupaba a Vélez Sarsfield. ¿Por qué? Porque decía, ¿qué pasa si un vendedor inescrupuloso se lo promete a 4 o 5? Ahora bien, aquí lo que me dice el artículo es que se tenga que dar esta concurrencia de acreedores que sean todos de buena fe. ¿Qué significa la buena fe? Primero, la buena fe se presume. ¿Sí? Se presume que haya buena fe. Segundo, la buena fe está entendida como que estos sujetos desconozcan, no sepan que el dueño de la cosa se la había comprometido o prometido a otro. O sea, esa ignorancia, ese desconocimiento forma parte de la noción de buena fe. La buena fe se presume, entonces aquel que quiera invocar la mala fe, o sea que sabía y a pesar de eso formó parte de una obligación, lo tiene que probar. La mala fe debe ser probada. Y a título oneroso, o sea que haya habido un intercambio, ¿sí?, con otra contraprestación para la entrega de la cosa. Teniendo esta situación, varios acreedores que quieren concurrir para que se constituya un derecho real en favor de ellos respecto de una cosa inmueble, son todos de buena fe y todos a título oneroso. ¿Cómo sabemos quién tiene mejor derecho? Bien. Primero, ¿quién va a tener mejor derecho o les diría un derecho perfecto? Y acá está la clave. El que tiene emplazamiento registral y tradición. ¿Qué quiere decir esto? Aquel al que el dueño de la cosa le entregó la cosa, o sea, aquel que tiene la cosa en su poder, uno diría que ya está en posesión de la cosa, porque se le hizo la entrega material y efectiva de la cosa con ánimo a transmitir el derecho de dominio, y a la vez tiene emplazamiento registral. O sea, a la vez quedó inscripto en el registro de la propiedad. Ese tiene el título perfecto. Entonces, contra ese, los otros acreedores no pueden ir. ¿Les queda alguna acción a los acreedores? Sí, les queda una acción de daños. Y les queda alguna acción también para reclamar aquello que le entregaron al dueño de la cosa, perdón, al que le transmitió la cosa, pero no pueden ir contra el actual, ¿sí?, poseedor de la cosa. Segundo, el que recibió la tradición, o sea, si a nadie respecto de ninguno quedó inscrito en el registro de la propiedad, pero hay uno que tiene la tradición, que se le hizo la tradición y por lo tanto está en posesión de la cosa, bueno, ese queda en el segundo rango. Tercero, el que tiene emplazamiento registral precedente, o sea, no tengo a ninguno con la tradición. Estas ya no son situaciones comunes, las dos primeras sí. A ninguno se le hizo tradición de la cosa, ninguno la tiene en su poder. Y respecto de ninguno se inscribió en el registro de la propiedad. Entonces,
perdón, ninguno tiene la tradición, nadie tiene la cosa, y a uno, por eso digo que es un caso un tanto raro, respecto de uno en particular, está anotada la transmisión en el registro. Bueno, ese tiene una preferencia. Y por último, si nada de esto ocurriera, o sea, si ninguno está inscrito en el registro de la propiedad y ninguno tiene se le hizo tradición de la cosa y por lo tanto no se encuentra en posesión de la cosa, dice, en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior. O sea, ahí lo que va a entrar a pujar es quién tiene un título cuya fecha, no puede ser cualquier fecha, tiene que ser fecha cierta, sea anterior. Y ahí regiría el tema de primero en el tiempo, mejor en derecho. Pero con esto les quiero mostrar lo importante que es para nuestro sistema el juego de estos dos grandes institutos, de la tradición, por un lado, la tradición para constituirlo entre las partes al derecho real, y el emplazamiento registral para perfeccionarlo a los efectos de la publicidad. Ahora veamos esto cómo juega con los bienes muebles. Dice que es el 757. Dice, si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho el que tiene emplazamiento registral precedente si se trata de bienes muebles registrables. ¿Se acuerdan que les dije? De los muebles tenemos que advertir dos posibilidades: que mi bien mueble sea registrable o que no lo sea. Si es registrable un automóvil, por ejemplo, una aeronave, una embarcación, va a tener preferencia el que quedó anotado en el registro pertinente antes. Si fuese no registrable, la preferencia la tiene el que recibió la tradición, el que se encuentra en posesión de la cosa, porque recibió antes la tradición. ¿Sí? En los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior. Pero para esto también es bueno que me vaya un poquito más al libro cuarto del Código, los derechos reales. ¿Por qué? Porque hay un artículo que es muy importante. Es el artículo 1892. Esto después lo van a aprender en detalle cuando estudian reales, donde los profesores les van a explicar la diferencia entre el título y el modo que hacen a la constitución del derecho, de un derecho real. Pero es importante que acá tengamos aunque sea una idea aproximada. Dice en 1892, dice, la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formalidades establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. La tradición posesoria, que es nuestra tradición que tenemos en el artículo 750, es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Cuando tenemos que transmitir derechos reales que se ejercen por la posesión, el modo es la tradición, es esta entrega material y efectiva de la cosa. Después les va a explicar el artículo algunos casos en los cuales la tradición no es necesaria. Por ejemplo, cuando yo ya tengo la cosa previamente, ya la vengo teniendo. Un ejemplo, yo era inquilino, alquilaba un bien, después lo compro. Bueno, ahí
si quiero ser técnicamente más pura, podríamos decir, no, el inquilino no es poseedor, es tenedor. Sí, es cierto, pero lo que también es cierto es que no va a haber una transmisión de la cosa, porque yo ya la tenía en mi poder. Lo que va a cambiar es la calidad por la cual la tenía en mi poder. Bueno, esos son supuestos en los cuales, después dice el artículo, no es necesaria la tradición. Pero después dice, en el cuarto párrafo, dice, la inscripción registral, la inscripción en el registro, es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos, y sobre cosas no registrables cuando el tipo de derecho así lo requiera. El primer uso es modo suficiente de adquisición, bueno, esto no, de las servidumbres. Y acá, el 1893. La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Mientras no tengan publicidad suficiente. Se considera publicidad suficiente, esto el nuevo código lo dejó expresamente aclarado, se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. ¿Por qué? Porque la posesión va a ser la publicidad suficiente para un bien mueble no registrable. Si tengo un bien mueble que no hay que registrar, la posesión da publicidad. Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, el típico caso son los automotores, ahora les voy a explicar esto, qué significa. La registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estos dos artículos, yo les diría, los tienen que leer en consonancia con los artículos 750 y derivados que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el 750 me está dando la sintonía gruesa, ¿sí? Mientras que el 1892 y el 1893 me está dando la sintonía fina de cómo es el régimen para la constitución de los derechos reales. Entonces tenemos, por un lado, entre partes, tradición. Cuando se trata de transmisión de derechos reales sobre bienes registrables, para la publicidad es clarísimo el código, que dice la publicidad suficiente es la inscripción registral. Entonces, si no hay publicidad suficiente, el acto no puede ser opuesto a terceros. ¿Se entiende esto? Si yo quiero tener seguridad jurídica de que después no voy a tener inconvenientes respecto de la operación que hago sobre esta cosa, respecto de terceros, lo que tengo que hacer es inscribirlo. Hasta que eso no ocurra, el acto no es oponible respecto de los terceros. Ahora bien, veamos acá. Acá hay un punto que les quiero aclarar. Dice que se los leí. Dice en el 1893, tercer párrafo. Dice, si el modo consiste en una inscripción constitutiva, ¿qué diferencia hay entre la inscripción declarativa y la constitutiva? En la inscripción declarativa, que es la que se produce respecto de los bienes inmuebles registrables, las partes ya han hecho la tradición de la cosa. ¿Sí? Y se inscribe el acto en el registro de la propiedad inmueble. Mientras que en los sistemas de declaración constitutiva, el típico caso es el de los automotores, el registro en ningún momento pide que se haya hecho la tradición del vehículo. ¿Qué es lo que va a haber que llevar al registro? Lo que hay que llevar al registro, o llenar, mejor dicho, son los formularios 08
de venta del bien. Que firma el vendedor, que es el titular, y lo firma el comprador. Eso es lo que entra al registro. Entonces, ahora bien, esa suscripción de esos formularios, de esos documentos, se inscriben en el registro y a partir de ahí ya queda perfeccionado la transmisión del derecho real de dominio respecto de un automotor. Ahora, ¿qué pasa, para cerrar un poquito este punto, con las cosas muebles no registrables, ¿sí? Que en principio, ¿cuál es el principio de la regla general? Que la posesión, aquel que tiene la posesión de esa cosa mueble no registrable, es el dueño de la cosa. Y ese principio continúa, salvo, obviamente, que la cosa hubiese sido robada. Pero incluso si la cosa se hubiese perdido y su dueño no la reclama, ¿sí? Ejerce derechos posesorios aquel que la detenta en su poder. Esto respecto de una cosa mueble no registrable. Vamos a avanzar un poquitito más. ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Alguna duda? Bien. ¿Qué pasa con estas cosas? Las cosas pueden sufrir situaciones que se denominan los riesgos o las mejoras. Los riesgos tienen dos posibilidades, dos tipos de riesgos, que es la pérdida o el deterioro. Pérdida es cuando la cosa se destruye, queda destruida sin posibilidad de ser reconstruida o que tenga valor, o que la cosa quede fuera de comercio, o que la cosa se ha perdido o extraviado sin posibilidad de ser hallada. O sea, hay tres acepciones en derecho sobre lo que significa pérdida, que van más allá de lo que nos dice el diccionario. Y la del diccionario es la que les mencioné en último término, la cosa se extravía sin posibilidad de ser hallada. Bueno, en nuestro derecho también puede ser cuando queda fuera del comercio, o cuando queda destruida de manera tal que ya no tiene utilidad. Bueno, el deterioro es cuando la cosa no se destruye de manera tal que ya carezca de utilidad para el titular o para el acreedor a la cosa, pero que se disminuye de manera importante su valor, entonces hay que redefinir qué se hace con la cosa. Eso es el deterioro. Y el régimen de mejoras pueden ser mejoras naturales, mejoras artificiales. Y después el régimen de los frutos. Respecto de las mejoras, perdón, de los riesgos, vamos a los riesgos, que es muy importante poder identificar en qué contexto se produce el riesgo. Y fundamentalmente si el riesgo se produce cuando el deudor de la obligación de dar cosa cierta para constituir el derecho real sobre esa cosa obra con culpa o no. ¿Por qué? Porque la solución es distinta. Si el deudor de la obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales incumple porque la cosa sufre un deterioro o una pérdida por su culpa, en ese caso es sencilla la solución. El que va a tener que soportar los riesgos derivados es el propietario que tenía que constituir el derecho real sobre esa cosa. O sea, el propietario culpable. Acá el que... Ahora, si no hubo culpa, y la cosa se deterioró o se perdió jurídicamente hablando, entonces la solución, si es pérdida, funciona de la misma manera que respecto del incumplimiento sin culpa o del caso fortuito, la imposición. La obligación se extingue sin consecuencias para el propietario deudor. Si es deterioro, donde la cosa todavía tiene un valor, lo que puede pedir la otra parte es una reducción en el precio.
Porque hubo un deterioro sin culpa. Y ahí la otra parte, la deudora, podrá ofrecer, podrán acordar una reducción en el valor del precio. Esto respecto de los riesgos, que como les digo son pérdida y deterioro. Con las mejoras funciona, hay que identificar el tipo de mejoras. El 751 me las va a definir, me va a decir, mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa, y las mejoras pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Las artificiales provienen del hecho del hombre, las naturales provienen de la naturaleza, de los hechos de la naturaleza. Por ejemplo, si yo tenía una casa al costado de, cerca de la orilla de un lago, y baja sensiblemente el cauce del lago, entonces me queda más, diríamos, más tierra al lado de mi casa. Eso sería una suerte de mejora natural. Yo no hice nada para ello. La naturaleza obró por sí misma. Bueno, es un ejemplo, pero que se puede dar. En realidad lo que ocurre es al revés. Lo que pasa generalmente es que se disminuye. Si han visto las casas cerca de la costa, hasta desaparecen. Bueno, eso es un caso contrario. Ahí no hay mejora. Hay destrucción de la cosa. Pero también podemos tener mejoras provenientes del accionar del hombre. Y esas son las artificiales. Y respecto de las artificiales sí hay que distinguir aquellas que son necesarias, útiles y de mero lujo o suntuarias. Recuerden que al principio de esta clase yo les dije que el deber del deudor es el de conservar la cosa. Y está en el 746. Entonces, como el deudor, que después va a tener que entregar la cosa, la tiene que conservar en buen estado, en el estado en el que la tiene que entregar, entonces aquí la posibilidad de cumplir con las mejoras necesarias es fundamental. Porque a veces el término mejoras confunde, pareciera que uno le va a agregar algo, pero cuando es una mejora necesaria, muchas veces esa mejora tiende a conservar la cosa. Por ejemplo, si yo tengo que entregar un departamento y se le rompió un cañito de agua, hay que repararlo urgente. ¿Por qué? Porque tengo que entregar ese departamento en las condiciones en las que lo prometí. En términos, diríamos, jurídicos, sería una mejora necesaria. Pero podríamos decir que hace al mantenimiento. Está a cargo de aquel que tiene la cosa y que es el deudor a la obligación de entregar la cosa para constituir derecho real. Las de mero lujo, recreos suntuarias, son fáciles de identificar también. ¿Por qué? Pues son todo lo contrario. Son aquellas que están o las instala la persona y que tienen diríamos, una característica de lujo suntuaria que, y acá está el tema, que no hacen a la cosa misma. Entonces, ¿qué ocurre? La solución, ¿cuál es? Que al momento de la entrega yo las puedo sacar, o sea, si no se me reconoce el precio por ese mayor valor, las puedo retirar. Ahora, si no las puedo retirar, porque si las retiro daño a la cosa, las pierdo. Yo siempre doy un ejemplo exagerado, pero que es útil. Si yo coloqué en un determinado lugar una escultura maravillosa con una fuente, en un jardín, esa escultura maravillosa con esa fuente en el jardín, en realidad no estaba dentro del precio de la entrega, entonces no le puedo imponer a aquel que la va a recibir que me pague un mayor precio. Distinto es si estaba en el precio, pero planteemos este supuesto, que no estaba en el precio. Ahora bien, el derecho a mí me da la posibilidad, la facultad de poder retirar la fuente, retirar la escultura, y llevármela, porque es suntuario de lujo. ¿Mi límite cuál es? Mi límite es que yo no dañe la cosa al momento de retirar. O que no tenga que hacer una excavación para
que produzca un daño respecto de la cosa que tengo que entregar. Las que son más difíciles de identificar o las que se prestan a confusión son las del medio, las útiles. Porque muchas veces, ¿por qué? Porque es como todo lo que está en el medio, a veces se solapa con la que puede ser necesaria, pero no es de mero lujo suntuaria. ¿Mm? Y acá el código, ¿qué me dice? Me dice, el 753, el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, sin derecho a percibir su valor. ¿Ven? La necesaria no hay duda, hay que hacerla, porque hay que mantener la cosa. Si se rompió el caño, lo tengo que arreglar, y no tengo derecho a que me paguen por él, porque si no, la casa se inunda. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles, ni por las de mero lujo, recreo o suntuarias, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa. Ese es el principio general. No tengo derecho a reclamar el mayor valor, pero sí tengo derecho a llevármela. Sí puedo, no haciendo una destrucción de la cosa. Y por último, respecto de los frutos no es lo mismo que mejoras. Mejoras es, como vimos recién, es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Es la cosa que tiene un aumento. El fruto es una entidad nueva que emerge de la cosa, pero que no es la cosa misma. Ahora, hasta el día de la tradición, los frutos percibidos le pertenecen al deudor. A partir de esa fecha, los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor. Y a ver, ¿qué pasa con la otra clasificación? En realidad siempre les explico la más difícil, porque la otra es mucho más fácil de llevar. ¿Por qué? Porque tiene los mismos principios generales. La diferencia está en esto. Cuando en la segunda finalidad, que es la obligación de dar para restituir, yo les entrego a ustedes una cosa y les digo, no sé, les entrego mi biblioteca, ahora es una antigüedad, ¿no? Pero en la época que en otras épocas era, les entrego mi biblioteca de la ley, úsenla, cuando se recibe me la devuelven. Cuando, por ejemplo, Victoria, cuando te recibís, me la devolves. Entonces, ¿ahí qué ocurre? La biblioteca era mía. Los 100 libros de derecho eran míos, son míos. Yo soy la titular dominial de esos libros, que son bienes muebles no registrables. Ahora, se lo entrego a Victoria, Victoria los va a usar 3 años, y cuando se recibe, me los tiene que devolver. Ahora, ahí tengo un caso donde hay una obligación de dar, y después ella tiene para restituir a su dueño. Victoria queda obligada a restituir la cosa a mi persona. ¿Qué situaciones se presentan? Como regla general, acá dice el 759, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla. Está bien, en esta le ponemos una condición. En esta acordamos que cuando ella se reciba de abogada me las va a devolver. Es una condición, no es un plazo, porque puede ocurrir o no. Pero después dice, si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, esto no va a ser el caso, el deudor debe entregarla al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido. Ahora bien, ¿qué deberes aparecen? Los mismos deberes de conservación de la cosa. La diferencia es que acá esos deberes ahora los va a tener que ejercer Victoria, quedan a cargo de ella. Entonces, la obligación de conservar mis libros quedan a cargo de Victoria. ¿Qué puede pasar en esos 3 años en los que ella tiene la cosa? Bueno, en este caso mejoras no va a tener, frutos no va a tener, pero puede aparecer riesgos sobre esas cosas, que pueden ser pérdida o deterioro. Entonces, si se deterioran por culpa de Victoria, no sé, Victoria se reunió con sus amigas,
y sin querer se dañaron 2 libros que estaban ahí. Hay una suerte de negligencia de parte de, en este caso, de quien tenía las cosas. Entonces, de 20 libros se dañaron 2. Ahí podríamos decir, bueno, tengo un deterioro con culpa. Entonces, al momento de responder, respecto de ese deterioro, ella va a ser responsable ante mí. Ahora, si se hubiese producido sin culpa de Victoria, rigen las reglas del caso fortuito. Si nada de esto ocurre, y ella cuidó, como estoy segura que lo haría, los 20 libros, cuando llega el momento del vencimiento, ¿por qué? Porque acordamos que sea cuando ella se reciba, o si lo acordamos en ese momento o a mi primer requerimiento, entonces ella va a estar obligada ahí a entregarme los libros. Y ahí cumple con su parte de la obligación, que sería la de dar para restituir. Por eso a veces hay cierta confusión, pero no es complicado. ¿En qué sentido? En los sujetos obligados. Cuando tengo este caso, el de dar para restituir, el que tiene que restituir no es dueño de la cosa. El que tiene que restituir se la tiene que restituir al dueño, porque el dueño se la transfirió en algún momento. Mientras que en la que es para constituir derechos reales, generalmente el dueño, el dominus de la cosa, es el que está obligado a hacer la tradición y también a las 2 partes hacer la inscripción. Hasta acá, ¿cómo estamos? Porque reconozco que este no es un tema sencillo, ¿Dudas? No, está bien explicado, profesora. Lo que me interesa, porque diríamos es lo troncal para que lo puedan enganchar bien, es tener en cuenta el término tradición y su juego con el otro aspecto importante que es el de la publicidad. ¿Sí? Entre partes, como principio, tradición, entre las 2 partes. Hacia el resto del mundo, la publicidad. Hoy la publicidad, ¿cómo se manifiesta, cómo se perfecciona? Con el emplazamiento registral. Que era lo que antes se le llamaba la inscripción registral. Si eso no se perfecciona, el acto entre partes produce efectos, pero no es oponible a los terceros. Y ahí lo que tienen que terminar para redondear es hacer jugar las distinciones cuando este acto se hace para inscribir sobre un inmueble, que es registral, sobre un mueble registral o sobre un mueble común y corriente que no es registral. Véanlo así y me parece que no van a tener complejidades. Si tienen dudas, me preguntan en el WhatsApp o acá en la plataforma. Bueno, si les parece, descansamos hasta hoy y lo tratamos de aprovechar bien. Perfecto, 6 menos 2 minutos. Bueno, quedo a disposición, ¿sí? Así que nos mantenemos en contacto y cualquier cosita, por favor, no dejen de preguntar sobre este tema, ¿sí? Bueno. Les mando un beso y cuídense, ¿sí? Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.